Habló con una firmeza que no dejaba espacio para la duda, con una serenidad que parecía venir de un lugar más allá del tiempo, y con una mirada que atravesaba la materia y alcanzaba lo invisible. No estamos solos. Esas fueron las palabras que Chico Xavier pronunció una vez. Y aunque muchos presentes lo escucharon con los oídos, pocos captaron la profundidad de lo que realmente significaban. Pero quien lo escuchó con el corazón, sintió como si un antiguo secreto hubiera sido susurrado dentro del alma, como si una cerradura invisible se abriera y, por un instante, el espíritu recordara algo que siempre supo. Para Chico, la vida más allá de la existencia física no era una idea abstracta ni una esperanza para consolar a los que sufren. Era tan real como el suelo que pisamos y tan presente como el aire que respiramos. No hablaba solo desde la fe, hablaba desde la experiencia. Durante décadas, psicografió relatos, escuchó voces del más allá, vio con los ojos del espíritu y tocó, en esencia, aquello que la mayoría de las personas ni siquiera se atreve a imaginar. Describía con naturalidad la presencia de seres invisibles que nos acompañan desde el nacimiento, conciencias iluminadas que nos guían con ternura y propósito, como si estuvieran en una misión permanente, velando por nosotros en silencio. Lo que Chico reveló a lo largo de los años tiene el poder de transformar por completo la manera en que vemos la vida, y también la muerte. No se trata de una verdad encerrada en religiones o credos, sino de algo que pertenece a la esencia misma del ser humano. Esa revelación, mantenida oculta por tanto tiempo, hoy se comparte contigo. Y quizá, al seguir este relato hasta el final, también tú sientas algo despertar. Una intuición, una memoria olvidada. Nunca has estado realmente solo. Chico no solo creía en la continuidad de la vida después de la muerte. Él la vivía con intensidad. No hablaba del mundo invisible como quien especula, sino como quien ha estado ahí. Describía con riqueza de detalles. Sus psicografías eran testimonios vívidos de un plano sutil pero absolutamente real. Eran registros de encuentros entre almas separadas por la partida física, descripciones minuciosas de dimensiones espirituales, de lugares donde el tiempo no corre como el nuestro y donde el amor no conoce límites. Entre tantas comunicaciones conmovedoras, hubo una que quedó marcada como una de las más profundas de su camino. En ella, Chico reveló algo que cambia la percepción de cualquiera. Cada ser humano es acompañado, desde el primer aliento fuera del vientre, por espíritus benevolentes. No nos controlan ni nos obligan, pero caminan a nuestro lado. Nos protegen, nos inspiran, nos susurran consejos en los momentos más silenciosos, cuando ni siquiera nosotros sabemos qué hacer. Estamos sumergidos en una red sutil de cuidado y vigilancia amorosa. Si este mensaje ya está tocando algo dentro de ti, considera suscribirte al canal y dejar tu apoyo. Tal vez estas palabras no sean solo para ti, sino para alguien cercano que necesita recordar que nunca ha estado desamparado. Durante la lectura de esa revelación, el ambiente se envolvió en una quietud casi sagrada. Chico cerró los ojos y, por unos momentos, pareció ausentarse del lugar, como si su conciencia estuviera en otro plano. Cuando volvió a hablar, su voz era distinta, más suave, como si otro ser hablara a través de él. Dijo que toda alma que encarna en la tierra es acompañada por mensajeros del cielo. No controlan, solo observan, sostienen, pero no invaden. Y cuando llega el momento del regreso, son ellos quienes reciben, quienes conducen el espíritu de vuelta a su verdadero hogar. Estas palabras no eran solo bellas, sanaban el miedo al final, no con promesas vacías, sino con memorias profundas. Era como si Chico despertara una verdad que siempre ha vivido dentro de nosotros, pero que la vida, con sus dolores y distracciones, nos hizo olvidar. Nunca obligaba a creer, solo invitaba. Invitaba a reconectar con lo que somos más allá del cuerpo, más allá del tiempo, más allá del sufrimiento.
Con cada nueva lectura psicografiada, era como si un velo se cayera de los ojos del alma. Y en una de esas experiencias, compartió algo que tocó incluso a los más escépticos: el instante exacto en que un alma se desprende del cuerpo. Chico describía una luz dorada y suave que envolvía el corazón de la persona como un abrazo de energía pura. Después aparecían dos seres resplandecientes, serenos, que extendían sus manos con compasión. No necesitaban hablar. La comunicación era a través de vibraciones de amor tan intensas que el alma entendía todo, como si fuera abrazada por un entendimiento universal y profundo. Ese relato, para él, no era símbolo ni metáfora. Era realidad. La transición de la vida al otro plano no es un final. Es un cruce, un puente entre mundos. Y nadie cruza ese puente solo. Siempre hay alguien esperando. Siempre hay manos extendidas del otro lado. Esa vivencia tocaba incluso los corazones más duros, porque Chico no hablaba de teorías. Hablaba de experiencias reales, de encuentros espirituales, de reencuentros que transformaban el llanto en comprensión. Pero entonces, ¿por qué verdades tan hermosas se mantuvieron en silencio tanto tiempo? ¿Por qué tantas personas aún viven con terror a la muerte, como si fuera un castigo y no una liberación? Chico Xavier siempre fue un hombre de pasos humildes, pero de alma valiente. Sabía que sus mensajes incomodarían, sobre todo a quienes están aferrados al materialismo o al poder. Decir que la vida continúa, que hay un plan superior guiando cada historia, era desafiar siglos de miedo, de dogmas y de ignorancia espiritual. Aún así, Chico no retrocedió. Y hoy, sus mensajes resurgen, quizá porque el mundo está sediento de esperanza verdadera. No de ilusiones vacías, sino de verdades que liberan. Sigue conmigo, porque aún hay más por revelar. En una de las sesiones más conmovedoras, Chico psicografió la carta de un joven que había fallecido en un accidente. El texto estaba tan lleno de emoción, tan cargado de detalles, que arrancó lágrimas incluso de los que trataban de mantenerse firmes. El joven relataba el momento en que dejó el cuerpo, la ligereza de flotar, el impacto de verse inmóvil, y el cariño acogedor de entidades espirituales que lo llamaban por su nombre, con sonrisas llenas de ternura. Ese mensaje no solo consoló a los padres, encendió un nuevo sentimiento en todos los presentes: la certeza de que la separación no es definitiva. La muerte, en palabras de ese joven espíritu, es como despertar de un sueño cansado, y el reencuentro con los amigos espirituales es tan real, tan cargado de emoción, que cambia por completo la forma en que vemos el adiós. Decía que nadie es castigado, nadie es olvidado. Todos son comprendidos. El amor no se apaga con el último suspiro. Sigue, firme, vibrante, eterno. Chico solía decir que el plano espiritual no es un paraíso de cuentos, sino un universo vivo, estructurado, donde todo funciona según el nivel de conciencia de cada espíritu. No hay castigos eternos, ni premios fantasiosos. Hay aprendizaje, armonía y evolución. Cada quien encuentra lo que cultivó dentro de sí, decía. Quienes vivieron con egoísmo pasan por un proceso de reflexión y reeducación. Pero los que supieron amar, perdonar y servir, sienten su llegada como un cálido reencuentro. Hablaba de esos lugares con tanta naturalidad que parecía describir el patio de su casa. Y decía: hay guías esperando, con paciencia y amor, el momento justo para recibir a quienes dejan la tierra. Y lo más hermoso de todo es saber que la muerte no pone fin al viaje espiritual, lo expande. El amor, lejos de morir, florece con más fuerza del otro lado. Durante muchos años, estas visiones fueron preservadas como tesoros silenciosos, compartidas solo entre pequeños grupos, como si fueran confidencias sagradas destinadas a oídos atentos. Chico Xavier decía que el mundo aún no estaba listo para comprender la profundidad y la grandeza de lo que existe más allá de la materia. Para él, la espiritualidad era un universo vasto, vibrante, aún incomprensible para una humanidad distraída por el ego,
por la prisa y por la ilusión del control absoluto sobre la vida. En una ocasión, Chico dijo algo que tocó profundamente los corazones presentes. Si las personas supieran cuánto se las ama del otro lado, llorarían menos por los muertos, y mucho más por los vivos que se pierden en el egoísmo. Esa frase cayó como un despertar. Lo cambiaba todo. Invertía la lógica del dolor y ofrecía una nueva responsabilidad: vivir con más verdad, con más compasión, con una conciencia más despierta de lo que realmente importa. El objetivo de las revelaciones que traía Chico no era consolar superficialmente. Venían a sacudir, a romper estructuras de pensamiento y provocar una transformación desde dentro. Muchas veces, ese despertar dolía, porque exigía revisar valores, soltar certezas y confrontar la negligencia espiritual. Pero era ese impacto el que abría espacio para una nueva visión del mundo, más amplia, más conectada, más auténtica. En una de sus confidencias más impactantes, Chico contó haber presenciado una especie de fila espiritual, una multitud de almas esperando el momento exacto para regresar a la Tierra. Algunas venían con misiones específicas, con tareas por cumplir. Otras regresaban buscando reparar, reconciliar situaciones del pasado. Pero todas, sin excepción, eran recibidas con respeto y amor, como viajeros que se preparan para otra jornada de aprendizaje. Para Chico, el nacimiento no era el principio, y la muerte tampoco era el final. Ambos eran portales, y el tiempo entre esos portales, esta vida que vivimos ahora, era un regalo, una oportunidad preciosa para evolucionar como espíritu. Ese entendimiento transformó profundamente la forma en que muchos veían la existencia. Donde antes había prisa, nació la paciencia. Donde había miedo, floreció la confianza. Saber que existe un plan superior, que no estamos solos, que la existencia no es un accidente. Todo eso trajo una paz silenciosa pero firme. Chico veía ese plan como una corriente de luz que sostiene el universo, incluso cuando todo parece derrumbarse. Pero quizá la revelación más conmovedora de todas fue esta: los lazos de amor verdadero no se rompen con la muerte. Según él, las madres siguen al lado de sus hijos, incluso después de partir. Los esposos siguen velando por sus esposas. Los hermanos se reencuentran en los sueños, y ese presentimiento de que alguien querido está cerca, muchas veces no es imaginación, es realidad espiritual. Chico hablaba de encuentros que suceden en silencio, de abrazos que cruzan fronteras invisibles, de palabras que se intercambian con el corazón, sin necesidad de emitir sonido alguno. El amor es la única fuerza que ignora la tumba, decía. ¿Y cómo no emocionarse con eso? Porque, en el fondo, todos deseamos creer que el amor que sentimos no muere con el cuerpo. Y Chico no solo creía en eso, lo demostraba. Con cada mensaje psicografiado, con cada lectura tocante, mostraba que la muerte no borra el afecto, solo lo transforma. En uno de sus relatos más intensos, describió cómo sentía, incluso después de décadas, la presencia constante de su madre. No la veía con los ojos del cuerpo, pero la reconocía en sensaciones. Un perfume leve en el aire, una brisa repentina, una paz profunda que llegaba justo en los momentos de angustia, como si fuera un abrazo desde otro plano. Decía que aquellos que nos amaron siguen unidos a nosotros por hilos invisibles de cariño. Muchas veces son ellos quienes evitan nuestras caídas, quienes nos protegen de decisiones equivocadas, quienes susurran orientación a través de la intuición, aunque no lo notemos. Esa era su explicación para ese impulso inexplicable que sentimos en momentos críticos, esa fuerza repentina que parece venir de la nada. Para Chico no era la nada, venía de allá, era alguien que aún nos ama y que nunca se fue realmente. Estas manifestaciones, según él, no eran excepciones raras. Al contrario, eran más comunes de lo que imaginamos. El problema es que pocos sabían cómo percibirlas, pero cuando los ojos espirituales se abren, todo cambia.
Lo invisible empieza a revelarse en gestos, señales, emociones sutiles. Chico también hablaba con frecuencia sobre los mentores espirituales, seres de conciencia elevada que acompañan nuestras vidas con infinita paciencia. No interfieren directamente en nuestras decisiones, pero dejan pistas, provocan encuentros, despiertan intuiciones. Muchos de estos guías, según él, ya vivieron en la Tierra, atravesaron las mismas penas y aprendizajes, y ahora, desde otra dimensión, se dedican a orientar a quienes todavía caminan por aquí. Para Chico, el trabajo de estos mentores era una prolongación del amor divino, una expresión de la misericordia superior que jamás abandona a nadie, ni siquiera en los momentos más solitarios. Lo más conmovedor era la convicción con la que hablaba. No era teoría, era vivencia. Chico decía que escuchaba a estos guías, sentía sus presencias y transmitía sus enseñanzas con humildad, sabiendo que era solo un puente entre mundos. Una de las experiencias más memorables de su camino ocurrió en una madrugada común. En silencio, Chico relató haber dejado su cuerpo físico y sido llevado a una dimensión de luz dorada. Allí, espíritus se reunían en círculo, emitiendo vibraciones de amor en su forma más pura. El sonido que escuchó no era de palabras, sino de pensamientos elevados que se armonizaban como una sinfonía sin voz, pero llena de sentido. Describió ese lugar como un verdadero hogar espiritual, el punto de origen de todos nosotros y el destino final donde todo se reconcilia. Esa experiencia lo transformó. Comenzó a hablar de la muerte con aún más serenidad. Decía que era solo el fin de un capítulo, pero jamás del libro completo. En una entrevista íntima, le preguntaron cómo podía tener tanta certeza sobre la existencia del mundo espiritual. Sonrió, con esa dulzura que le era tan suya, y respondió: «Porque veo ese mundo más claramente que esta sala». La respuesta dejó a todos en silencio. Era imposible refutar tanta convicción. Para él, el plano espiritual no era una abstracción, era un espacio vivo, presente, conectado con nuestra realidad en todo momento, incluso cuando lo ignoramos. Chico también explicaba que muchos eventos que llamamos coincidencias son, en realidad, intervenciones sutiles del otro lado. Un encuentro inesperado, una ayuda de último momento, una idea repentina que lo cambia todo. Nada de eso, decía, es por casualidad. Hay manos invisibles guiando, inspirando, acomodando el camino. Y entre tantas revelaciones, una de las más conmovedoras fue sobre los reencuentros después de la muerte. Chico decía que había presenciado escenas que cortaban el aliento. Madres recibiendo a sus hijos, parejas abrazándose tras largas separaciones, amigos reencontrándose con una alegría intacta. Y añadía: «En el otro lado, el tiempo no corre con prisa. Los reencuentros son seguros, porque el amor verdadero nunca se pierde, solo cambia de forma. Y los vínculos construidos con el corazón permanecen intactos, esperando el momento de volver a unirse». Esa certeza, viniendo de alguien con tanta humildad y sensibilidad, tenía más peso que cualquier argumento teológico. Era una verdad que pasaba por encima de la razón y tocaba directo al alma. En otra ocasión, al preguntarle por qué algunos espíritus permanecen cerca de la tierra después de fallecer, Chico explicó que muchos eligen quedarse por amor, por cuidado, por misión. Algunos actúan como protectores silenciosos. Otros, lamentablemente, se quedan atrapados en el dolor, en la culpa o en vínculos no resueltos. Por eso, decía él, orar por estos espíritus es un acto de caridad profunda. Una oración sincera actúa como linterna en la oscuridad emocional y puede ayudar a esas conciencias a volver hacia la luz. Nos enseñaba que la muerte no rompe los vínculos, los redefine. Y cuando alimentamos esa conexión con intención pura, con cariño y gratitud, se vuelve aún más fuerte. Un simple pensamiento puede cruzar dimensiones y alcanzar a un espíritu que lo necesita. Por último, Chico hablaba de un fenómeno que él llamaba el choque post-mortem.
Muchas almas, tan apegadas a la materia y a sus rutinas terrenales, no se dan cuenta de inmediato que han dejado el cuerpo. Siguen repitiendo sus costumbres, como si nada hubiera pasado. Por eso, el trabajo de los rescatistas espirituales es tan delicado. Se acercan con cuidado, respetan el tiempo de cada uno y esperan con amor el momento adecuado para despertar a esas conciencias a su nueva realidad. No había prisa, solo ternura y compasión. Chico comparaba el momento del despertar espiritual tras la muerte con despertar de un sueño muy profundo. Al principio, todo parece borroso, confuso, sin forma, pero poco a poco, como quien abre los ojos a una nueva realidad, la conciencia se expande, se reorganiza, y entonces muchos lloran. Pero no es un llanto de miedo, es el llanto del reencuentro, de la liberación, de la certeza revelada. Es cuando el espíritu comprende, finalmente, que nunca estuvo solo, que durante toda su trayectoria, incluso en las noches más silenciosas, hubo presencias amorosas caminando a su lado. Durante décadas, Chico insistió en una idea que pocos se atrevieron a proclamar. La mayor revolución de la humanidad no sería tecnológica, ni política, ni científica. Sería espiritual. Según él, el día en que aceptemos, de corazón y no solo como creencia, que la vida continúa más allá de la tumba, todo cambiará. Las relaciones humanas, los sistemas de poder, las leyes que rigen la convivencia, la forma en que miramos a los demás, todo se transformará. Porque quien comprende que es eterno ya no vive en automático. Vive con intención, con presencia, con un nuevo tipo de responsabilidad. Para Chico, la certeza de la inmortalidad del alma exige más que fe, exige conciencia. No basta con existir. Es necesario evolucionar, crecer internamente, servir, aprender a amar más profundamente. Esta perspectiva iba contra el mundo moderno, que idolatra el ahora por encima de todo. Pero al mismo tiempo ofrecía una paz que ningún bien material podía proporcionar. El mensaje era simple y revolucionario. Somos seres eternos en un camino de aprendizaje, y cada gesto de bondad que sembramos deja una huella luminosa en el universo. Incluso cuando nos sentimos solos o perdidos, hay una fuerza mayor que nos sostiene, nos acoge y nos llama de vuelta al centro cuando nos desviamos. Chico, una vez relató una visita espiritual que nunca olvidó. El espíritu de un hombre que había fallecido repentinamente apareció para agradecer una sola oración hecha por su hija. Una oración sencilla, humilde, que los demás consideraban demasiado pequeña para causar efecto alguno. Pero para ese espíritu fue la única luz que rompió la oscuridad en la que se encontraba. Aquella oración fue un faro, un hilo de conexión. Chico explicaba que en el plano espiritual no son las palabras rebuscadas las que tienen poder, sino la intención, la sinceridad, la pureza del sentimiento. Una oración hecha con amor genuino atraviesa dimensiones, disuelve dolores y puede cambiar destinos. Esta lección cambió la forma en que muchos veían la espiritualidad cotidiana. No se necesitaban rituales complejos ni discursos sofisticados. Bastaba amar. Bastaba sentir. Bastaba conectarse con lo invisible con una fe sincera. En este punto, Chico revelaba su sabiduría más pura. Llevaba lo sagrado al terreno de lo simple. Mostraba que lo divino está en las cosas pequeñas, en los gestos cotidianos. Con el tiempo, los mensajes que Chico recibía comenzaron a venir con advertencias sobre el futuro de la humanidad. Según él, a pesar del dolor y las turbulencias, el planeta se dirigía hacia una gran transición espiritual, un salto vibracional, donde valores como la solidaridad, la empatía y la conciencia no serían la excepción, sino la norma. Sin embargo, advertía, ese avance dependería de nuestras decisiones colectivas. Cada acto de rencor retrasaba el proceso. Cada gesto de amor lo aceleraba. Era como si estuviéramos siendo observados por conciencias superiores, no con juicio, sino con cuidado.
Chico decía que nunca hemos estado solos como civilización. Desde los inicios de la humanidad, inteligencias de otras dimensiones nos acompañan en silencio, nos observan, nos inspiran. Y los velos que nos impiden ver esa ayuda, algún día caerán. Estas revelaciones sorprendían incluso a los estudiosos. Chico describía encuentros con seres que no se identificaban como espíritus humanos, sino como inteligencias cósmicas, de sabiduría profunda y luz intensa. No eran fantasías. Él los describía con serenidad, seres pacíficos, luminosos, que venían a inspirar a la humanidad en momentos críticos. Inspiraban líderes, guiaban científicos, tocaban el corazón de los niños. Para Chico, esas visitas confirmaban una verdad grandiosa. El universo está lleno de vida en muchos niveles. La Tierra no está a la deriva. Es parte de un plan inmenso, donde cada paso humano es acompañado con cuidado y paciencia. Si supieran quién nos observa con ternura, nunca volverían a sentirse solos, decía. Entre los innumerables mensajes psicografiados por Chico, uno en especial conmovió profundamente a todos los que lo escucharon. Era una carta de una madre desencarnada para su hija, quien había intentado quitarse la vida. El mensaje no solo salvó a esa joven, salvó a muchos que lo escucharon años después. En la carta, la madre decía que nunca había abandonado a su hija, que estuvo a su lado en cada crisis, en cada lágrima. Le pedía que resistiera, que confiara, que viviera. Decía que, aunque separadas por dos mundos, el amor entre ellas seguía intacto. Chico se emocionó al leerla. Lloró, y todos a su alrededor también lloraron, porque allí no había doctrina ni dogma. Había amor puro, amor que rompe fronteras, que sobrevive al tiempo, que ignora la distancia entre los planos. Ese era el tipo de amor que, según Chico, sostiene al universo entero. Con el paso de los años, fue reuniendo esos mensajes como quien recoge piezas de un gran rompecabezas espiritual. Decía que la Tierra es una escuela y que cada vida es una clase única. Al final de cada jornada, todos regresamos al hogar con un equipaje espiritual hecho de experiencias, aprendizajes, caídas y superaciones. Y nadie reprueba para siempre. El tiempo en el plano espiritual no castiga, sana. Sirve para reflexionar, comprender y prepararse para la próxima misión. Este ciclo de nacimientos y partidas, para Chico, era sagrado. Rompía con la lógica del castigo eterno y la culpa aplastante. El espíritu, incluso tropezando, siempre está en camino de evolución, y cada palabra, cada acto que sembramos en esta vida, moldea la realidad que enfrentaremos después. Saber eso no es motivo de temor, es motivo de reverencia. Es recordar que todo tiene sentido, y que vivir con conciencia vale la pena. En una conversación privada, Chico compartió algo muy profundo. Muchos espíritus lo buscaban no para dar mensajes ni resolver asuntos pendientes. Solo venían para ser escuchados. Querían contar sus historias, compartir sus nostalgias, sentir que aún existían para alguien. Y eso, para él, era profundamente revelador. Incluso después de la muerte, la necesidad de conexión permanece. La carencia de afecto no desaparece con el desencarne. Necesita ser acogida, escuchada, abrazada. Por eso, Chico trataba cada psicografía como un acto de servicio, nunca como espectáculo. Sabía que, del otro lado, había almas esperando una oportunidad para ser recordadas. Y aquí, corazones dispuestos a escuchar. Ese fue quizás su mayor legado, probar que la comunicación entre los mundos no solo es posible, sino profundamente humana. También advertía que muchos de los conflictos terrenales tienen raíces espirituales, disputas familiares sin explicación, dolores físicos sin causa médica, angustias constantes. Todo eso, decía, podía estar ligado a experiencias no resueltas de vidas pasadas. Chico nunca culpaba a nadie por su sufrimiento. Al contrario, promovía el autoconocimiento, el perdón, la práctica de la caridad,
la oración y el cuidado con los pensamientos. Para él, esas eran verdaderas herramientas de sanación. Decía que sanar, muchas veces, era simplemente recordar quién eres en esencia, un espíritu en evolución, viviendo temporalmente en un cuerpo, y que el dolor, por más intenso que sea, siempre trae consigo una llave. Es una invitación a la transformación. Enfrentado con fe y coraje, abre puertas que de otro modo jamás veríamos. Nunca estamos solos, repetía. Incluso en la noche más oscura, hay una luz encendida por nosotros, en algún lugar. Una de las escenas más inolvidables que envolvió a Chico ocurrió en una noche cualquiera, tras una charla sencilla en Uberaba. Una señora mayor, humilde, se acercó llorando. Había perdido a su único hijo y cargaba un luto asfixiante. Chico la miró con ternura, tomó sus manos y guardó silencio por unos minutos. Luego, con una voz suave, como quien sabe más de lo que puede explicar, dijo: «Él está bien. Mandó decir que todavía siente el sabor del café que usted preparaba». Oh, la mujer rompió en llanto. Solo ella y su hijo conocían ese detalle. Como tantos otros episodios, aquel momento no fue publicado, pero fue inolvidable. Pero quienes estuvieron allí, en aquella noche silenciosa, lo sintieron, sin necesidad de palabras grandiosas. Algo extraordinario había ocurrido. Chico Xavier jamás buscó escenario, reflectores ni reconocimiento humano. Lo que él buscaba, incansablemente, era consolar, ser puente, ser el hilo invisible entre dos mundos. Y esa noche, como tantas otras, volvió a demostrar que la vida no termina con la muerte, y que la nostalgia, por más profunda, puede ser abrazada con respuestas que calientan el corazón. Para Chico, ningún sufrimiento era inútil, ningún dolor era en vano. Decía que incluso la pérdida más desgarradora contenía en su interior el potencial para un nuevo nacimiento, no físico, sino espiritual. Que el dolor de la ausencia, por más devastador que fuera, podía convertirse en una oportunidad para ver la vida con nuevos ojos. Y él lo veía ocurrir una y otra vez. Muchos de los que lo buscaban habían vivido en modo automático, pero bastaba perder a un ser querido para que algo se encendiera. Una sed de sentido, un clamor por fe, una búsqueda sincera de algo más allá de lo visible. Chico valoraba ese movimiento interior. Decía que el sufrimiento, cuando se acepta con amor y conciencia, podía transformarse en un portal de luz, una puerta hacia la sanación de heridas antiguas, hacia la reconciliación de almas distantes, hacia el florecimiento de dones dormidos. Y tal vez lo más hermoso de todo era ver cómo el propio Chico, con todo el dolor que cargaba, elegía transformar cada herida en servicio al prójimo. Su vida entera fue testimonio viviente de que sí es posible convertir el dolor en amor. Chico jamás se presentó como dueño de la verdad. Decía, con una humildad conmovedora, que él era apenas un cartero, un mensajero, alguien que entregaba recados venidos de planos más elevados. Pero quienes lo escuchaban con atención percibían en sus palabras una sabiduría rara, como si cada frase hubiera atravesado siglos antes de llegar a su boca. Hablaba de temas profundos con una simplicidad que tocaba el alma. Lograba unir fe y razón, espiritualidad y ciencia, sin imponer jamás una sola creencia. Respetaba todas las religiones, todos los caminos, pero siempre decía: si tú amas, ya estás en el camino correcto. Para él, el amor era el idioma universal, y toda práctica espiritual que no se tradujera en más compasión, más paciencia y más generosidad, estaba incompleta. Chico no necesitaba convencer a nadie de nada. Su sola presencia hablaba. Su ejemplo era su mayor predicación. Vivía lo que enseñaba, hasta su último aliento. Hay registros de que, incluso debilitado, seguía psicografiando cartas, atendiendo personas y participando en reuniones. Dormía poco, comía con sencillez, pero irradiaba una paz que no parecía de este mundo.
Cuando le preguntaban de dónde venía esa serenidad, respondía: «Es el compromiso con los espíritus que me acompañan desde niño». Según él, su misión, asumida incluso antes de nacer, era consolar a los que sufren y recordarle al mundo que la vida no se acaba con la muerte. Esa entrega absoluta impactaba incluso a los más escépticos, porque no había vanidad, no había interés oculto, había entrega, había amor en estado puro. Había esa alegría silenciosa de quien camina cada día al lado de amigos invisibles. Chico vivía como quien ya sabía que la eternidad no es una promesa, es un hecho. Y eso se notaba en cada gesto, en cada silencio, en cada mirada que ofrecía a los que lloraban. En sus últimas apariciones públicas, su cuerpo ya mostraba señales de desgaste, pero su luz interior brillaba más que nunca. Decía que no le temía a la muerte. Para él, morir era reencontrarse. Era volver a ver a los amigos espirituales, a sus guías, a su madre. Y aún con ese anhelo, no tenía prisa. Solo aceptación. Todo sucede en el momento justo, repetía. Chico veía la vida como una escuela continua, y la muerte como el simple cambio de un traje pesado por uno más ligero. Esa naturalidad con la que hablaba del final de la vida tocaba profundamente. Muchas personas lo buscaban con miedo a la muerte, y salían de sus charlas en paz, con esperanza, con la sensación de que, de pronto, todo cobraba sentido, que la vida era mucho más que facturas, diagnósticos o fracasos, que había algo más. Y ese algo, según Chico, era tan hermoso y tan real, que valía la pena vivir con más amor solo para merecer reencontrarlo después. Entre los muchos testimonios de quienes convivieron con Chico, había una unanimidad. No necesitaba hablar mucho para transformar un ambiente. Solo su presencia bastaba. Su sola presencia traía calma. Era como si los problemas perdieran peso a su alrededor. Algunos decían sentir una ligereza física al estar junto a él. Otros, un silencio interior que nunca habían experimentado. Chico atribuía eso a sus amigos espirituales, y decía que cualquiera de nosotros también podía ser un canal de esa paz. Bastaba cultivar pensamientos nobles, practicar la caridad y vibrar en el bien. Era una propuesta desafiante, pero al alcance de todos. No exigía templos ni escrituras sagradas, solo una decisión interna, una reforma íntima, un compromiso diario con el amor. Chico creía que todos llevamos dentro una chispa divina, y que al despertarla nos convertimos en puentes entre el cielo y la tierra, tal como él fue. Una de las preguntas que más escuchó a lo largo de su vida fue: «Chico, ¿cómo saber si alguien querido está bien en el mundo espiritual?». Y él siempre respondía con la misma fe serena: «Si lo amaste, está bien». Para él, el amor verdadero tiene el poder de elevar almas, de aliviar el dolor de la separación, de iluminar el camino de quien partió. Decía que, incluso del otro lado, el amor se siente con la misma intensidad. Chico explicaba que los espíritus se manifiestan con sutileza, en sueños, en intuiciones, en señales cotidianas. Un perfume familiar, una canción que suena sin razón, un objeto que cambia de lugar sin explicación. Para él, esas manifestaciones no eran sustos, eran declaraciones, eran maneras suaves de decir: «Sigo aquí, todavía te amo». Ese, según él, era el verdadero milagro de la espiritualidad, que el amor sobreviva a la muerte. ¿Y cómo vivir esa espiritualidad en lo cotidiano? Chico no lo respondía con discursos, lo respondía con ejemplos. Era el primero en escuchar sin juzgar, en dar sin esperar, en perdonar en silencio. Para él, la verdadera espiritualidad no estaba en las palabras, sino en los actos, en cómo miramos al otro, en cómo tratamos a los más frágiles, en cómo actuamos cuando nadie nos ve. Solía decir: ¿quieres saber cuán espiritual es alguien? Observa cómo trata a los pequeños. Incluso cansado, incluso enfermo, incluso triste, Chico recibía a cada persona con ternura.
porque sabía que frente a él no había solo un cuerpo, había un alma, había una historia, un sufrimiento, y tal vez una oportunidad de reconciliación con el plano espiritual. Así era como veía el mundo, un inmenso campo de almas en busca de reencuentro, en busca de sentido, en busca de paz. En una de sus últimas entrevistas, Chico dejó una frase que todavía resuena. La muerte no es lo opuesto a la vida. Lo opuesto a la muerte es el nacimiento. La vida es eterna. Esa frase lo resume todo. Resume su misión, su entrega, su fe. Chico quería recordarnos algo esencial, que somos mucho más que lo que el espejo refleja, que la existencia no comienza en la cuna ni termina en el ataúd, que cada alma tiene un recorrido único, sagrado, lleno de curvas, caídas, milagros y revelaciones, y que, al comprender eso, la ansiedad pierde fuerza, la rabia se disuelve, y el perdón se vuelve posible. Porque finalmente entendemos que todo está conectado por hilos invisibles de causa y efecto, que nada es en vano, que nada ocurre por casualidad, y que incluso aquello que hoy parece injusto, mañana puede revelarse como un regalo. Chico veía la vida con los ojos del alma, y con una ternura que tocaba sin herir, nos invitaba a hacer lo mismo. Era una invitación silenciosa, pero transformadora, mirar más allá de las apariencias, más allá del dolor, más allá de lo inmediato. Tal vez por eso, incluso después de su partida, Chico sigue tan presente. Sus enseñanzas siguen resonando, como campanas en templos invisibles, despertando conciencias dormidas, encendiendo esperanza donde antes solo había oscuridad. Sus libros, sus cartas, sus palabras susurradas al oído de quien sufría, siguen vivas. Como semillas lanzadas al viento, germinan en cualquier terreno que tenga un mínimo de sensibilidad. Hay quienes dicen sentir su presencia en momentos de oración, otros en la angustia, en la gratitud, en los sueños. Y hasta personas que nunca lo conocieron en vida aseguran que sus mensajes les hablan directamente al corazón. Eso no es casualidad, es la fuerza del amor espiritual. Es la prueba viva de que la misión de Chico no terminó. Simplemente se transformó. Adoptó nuevas formas, nuevos canales, nuevos corazones para seguir latiendo. Y si llegaste hasta aquí, si algo dentro de ti fue tocado por estas palabras, tal vez no sea coincidencia. Tal vez sea un llamado, una invitación a continuar esta cadena de luz que Chico inició. Consolar corazones, despertar almas, irradiar comprensión donde hoy hay desesperación. Chico decía que cada gesto de bondad generaba una onda luminosa en el plano invisible, y que cuando perdonamos, incluso en silencio, algo se rompe, no solo en nosotros, sino también en quien recibe ese perdón. Para él, la vida era un entrelazamiento sagrado de decisiones espirituales. Nada ocurría aislado. Cada pensamiento, cada mirada, cada intención vibraba más allá de la materia. Por eso, advertía, cuidemos lo que sentimos y pensamos. Porque el plano espiritual no se alimenta de palabras, sino de vibración. Y es esa vibración la que nos acerca, o nos aleja, de las conciencias más elevadas. Chico comparaba el corazón humano con una antena. Cuanto más sintonizada esté con el amor, más clara será la conexión con los planos superiores. Esta visión, tan simple como grandiosa, colocaba en nuestras manos la llave de nuestra propia evolución. Y reafirmaba, con humildad y fe, una de sus verdades más profundas. La espiritualidad está en todo. En uno de los momentos más simbólicos de su camino, Chico compartió un mensaje de su guía espiritual, Emmanuel. La muerte no te quita a quienes amas, solo los devuelve al mundo de donde vinieron. Esa frase se esparció como un bálsamo, alcanzando multitudes. Tocaba uno de los miedos más hondos del alma humana, el de perder para siempre a quienes amamos. Pero Chico afirmaba con convicción,
Nada se pierde cuando el amor es real. Las almas unidas por un afecto verdadero siempre se reencuentran, a veces del otro lado, a veces aquí mismo, en nuevos cuerpos, en nuevas historias. La reencarnación, para él, no era una doctrina ciega, era un ciclo natural, vivido, confirmado por los mensajes que recibía constantemente. Saber eso daba nuevo sentido a las pérdidas. Ayudaba a ver la vida como una travesía constante, no como una meta final. Una vez, un padre desesperado lo buscó. Había perdido a sus 2 hijos en un accidente trágico. Estaba incrédulo, amargado, silenciado por el dolor. Chico lo escuchó con paciencia y, al final, psicografió un mensaje corto, pero profundamente transformador. Los hijos decían que estaban juntos, en paz, y que el padre no los había perdido. Solo había anticipado el reencuentro. La carta contenía detalles íntimos que nadie más podría saber. Y ese hombre, sin convertirse a ninguna doctrina, salió de allí con algo inmenso: serenidad. Chico no convertía. Él acogía. No prometía milagros, ofrecía entendimiento. Y eso era más raro y más necesario de lo que muchos imaginan. Su manera de enfrentar el dolor era revolucionaria. No lo negaba, no lo disfrazaba. Lo atravesaba, con fe, con compasión, y enseñaba a otros a hacer lo mismo. Un rasgo que conmovía era su humildad frente al misterio. Chico no temía decir «no sé». Muchas veces respondía con una sonrisa y añadía «pero vamos a orar juntos». Y eso derribaba cualquier resistencia. No se presentaba como iluminado ni como sabio superior. Se veía como servidor, como alguien que fue golpeado por la vida, pero eligió aprender de cada dolor. Esa honestidad lo hacía aún más confiable. Era humano. Tenía dudas, tenía momentos de debilidad, también sufría, pero elegía amar, y eso lo hacía inmenso. Personas de todas las religiones, edades y orígenes se sentían acogidas por él, porque Chico no hablaba a la mente, hablaba al alma, y al hacer eso, abría caminos que muchos ni sabían que existían dentro de sí. Su legado no fue solo de palabras, fue de transformación interior. Ocurría en silencio, dentro del pecho. Cuando hablaba con niños, Chico se transformaba. Su voz se suavizaba, sus ojos se volvían más dulces. Decía que los pequeños estaban más cerca del plano espiritual, por eso entendían con el corazón. En una visita a un orfanato, sostuvo a una niña en brazos y le dijo: «Tienes 2 ángeles a tu lado, uno a cada lado, y te van a acompañar por siempre». La niña sonrió como quien reconoce a viejos amigos. Ese tipo de sensibilidad no se enseña, se siente. Chico veía en los ojos infantiles una luz que el mundo adulto muchas veces había olvidado. Por eso creía tanto en la educación espiritual desde temprana edad, no como imposición, sino como inspiración, no desde el miedo, sino desde el afecto. Soñaba con un mundo donde los niños crecieran sabiendo que nunca están solos, que son amados aquí y más allá, porque para él, el amor recibido en la infancia resuena por toda la eternidad. Conforme envejecía, Chico decía que sentía el otro lado cada vez más cerca, pero no con miedo, con nostalgia. Nostalgia de sus amigos espirituales, de su madre, de Emanuel, su guía incansable. Hablaba de la muerte como quien espera una visita querida, como un viajero que sabe que pronto regresará a casa después de un largo recorrido. La tierra es un peldaño. La vida verdadera empieza cuando el cuerpo duerme para siempre, decía. Y eso no era teoría, era certeza. Chico no deseaba morir, pero tampoco temía el final. Su expresión serena, sus gestos tranquilos y su voz pausada revelaban a alguien que ya tenía un pie en cada mundo. En sus últimos días, mantenía la misma dulzura, la misma compasión. Personas cercanas decían que parecía vivir en 2 planos al mismo tiempo. Sus palabras se volvieron más lentas, como si cada una llevara un peso mayor.
su presencia, aún más liviana. Y así fue como Chico nos enseñó no solo cómo partir, sino, sobre todo, cómo vivir. Cuando le preguntaban si temía lo que vendría después de la muerte, Chico sonreía con la serenidad de quien ya había atravesado muchos velos y respondía con sencillez: «No, estoy regresando a casa». Y esa frase, dicha sin alarde, atravesaba como una flecha el corazón de quien la escuchaba. En ese instante, todos comprendían con absoluta claridad. Él realmente vivió todo lo que enseñó. No había contradicción, ninguna disonancia entre palabra y práctica. Chico Xavier vivió como creía. Amó como predicaba. Sirvió como había prometido. Y cuando llegó el momento de partir, dejó tras de sí un rastro de luz, una herencia viva que, hasta hoy, ilumina los pasos de miles de almas que buscan sentido, consuelo y paz. Su despedida no fue un final, sino apenas la transición hacia una nueva etapa de la misma misión que había comenzado antes incluso de su nacimiento. Porque Chico ya llegó al mundo con el alma encargada de consolar. Y aún después de su ausencia física, su presencia se hizo más fuerte. Cartas, relatos, testimonios comenzaron a surgir desde todos los rincones. Personas que soñaron con él, que sintieron su presencia en momentos de desesperación, que oyeron consejos en el silencio de la oración, o que fueron invadidas por intuiciones tan precisas que parecían no venir de sí mismas. Centros espíritas comenzaron a relatar fenómenos sutiles, pero lo más impactante era constatar que su obra no se había detenido. Al contrario, ahora estaba siendo realizada por muchos, por todos los que alguna vez fueron tocados por sus palabras y por su vida. Como una llama que enciende otra sin apagarse, Chico se multiplicó. Si antes era uno solo hablando del amor que trasciende la muerte, ahora son miles repitiendo esa certeza. Él, que siempre se definía como un pequeño servidor, se convirtió en símbolo de algo mucho mayor, la prueba viva de que la muerte no tiene la última palabra. Y que, mientras haya alguien dispuesto a escuchar, a consolar, a perdonar, su misión sigue viva, porque donde hay caridad, hay vida, y donde hay vida, siempre hay un nuevo comienzo, incluso después del fin. Hoy, cuando escuchamos la frase «no estás solo», tiene otro peso. Ya no suena solo como una creencia reconfortante. Es un llamado, un recordatorio de que existe un mundo invisible que vibra junto al nuestro, que cada persona que parte deja tras de sí un hilo de luz conectando dimensiones. Que el amor, ese sí, es el idioma que une ambos lados de la existencia, que nunca estuvimos separados, solo distraídos. El legado de Chico Xavier no es solo espiritual, es profundamente humano. Nos mostró que el sufrimiento puede tener un valor sagrado, que el perdón libera tanto al que lo da como al que lo recibe, que vivir con compasión es, en sí, una forma de oración. Nos enseñó que lo invisible no es ausencia, es solo presencia en otra forma. Que todo lo que hacemos aquí repercute allá, haciendo eco en dimensiones que apenas empezamos a comprender. Porque, como él decía, el espíritu no muere, solo cambia de dirección, y regresa, siempre regresa, para amar un poco más. Si este mensaje tocó algo dentro de ti, no lo guardes solo para ti. Llévalo contigo, compártelo. Difunde la luz de esta enseñanza que Chico nos dejó como herencia espiritual, porque, tal vez en este mismo instante, alguien necesita escuchar que no está solo. Y tú puedes ser el puente, el enlace entre esa alma y la esperanza, entre la tristeza y la fe, entre la oscuridad y la certeza de que la vida continúa, y que el amor, ese sí, es inmortal. Al final de todo, esa es la mayor certeza que podemos cultivar. Siempre hay alguien con nosotros, aquí, o del otro lado. Solo hay que cerrar los ojos y sentir, porque, como decía Chico, con la dulzura de quien sabe lo que dice, lo que nace del corazón, nunca se pierde. Y cuando el alma despierta,
lo sabe. Siempre lo supo. Nunca estuvo sola, solo estaba dormida. Que esta verdad camine contigo, y que, ahora que has despertado, tú también te conviertas en un faro para aquellos que todavía caminan en la oscuridad. Porque, en el fondo, como decía Chico, con esa voz tranquila de quien ya veía más allá del velo, nunca estamos solos, nunca lo estuvimos.